Buenos días. Es una bendición que podamos nuevamente encontrarnos para estudiar juntos la palabra de Dios y descubrir acerca de lo que Dios quiere desarrollar para su iglesia. En esta ocasión el tema es la predicación en la iglesia primitiva. Esto tiene relevancia porque dado que Jesús invitó a sus discípulos en lo que nosotros conocemos como el texto de la Gran Comisión y les mandó a enviar discípulos, vale la pena enfocarnos específicamente en este tema porque a través de este estudio vamos a encontrar algunas de las pautas que aquella iglesia primitiva desarrolló para poder cumplir con la misión a la cual Jesús les había encomendado. Y a partir de esas pautas, nuestra intención es poder descubrir y tomar elementos que nos sean necesarios para nuestra práctica cotidiana. Entonces, les invito a que oremos y que juntos busquemos la voluntad de Dios a través de este estudio. Oremos. Dios Padre, gracias por tu bendición. Gracias por el cuidado que tú tienes para nuestras vidas. Gracias porque tu palabra siempre es la que nos guía y nos muestra cuál es tu plan, Señor, y de qué forma hemos de poderlo desarrollar. Bendícenos en este tiempo y que este estudio sea bajo la guía tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si vamos directamente a nuestro estudio? Y para ver nuestro estudio, el tema ya lo mencionamos, es la predicación en la iglesia primitiva. La predicación en la iglesia primitiva llegó a tener dos formas específicas de cómo se desarrolló, aunque ambas son concordantes. Pero antes de abordarlas, quiero que veamos este texto que está en la pantalla. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí podemos ver ya un enfoque específico de cuál era el trabajo, la misión, de cómo lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Totalmente dedicado a la predicación de la palabra. ¿Sabes? El enfoque de la iglesia tiene que ver justamente con eso. La iglesia necesita estar totalmente dedicada a la predicación de la palabra. Podemos hacer muchas otras cosas más, pero la razón misma de nuestro llamamiento a ser discípulos tiene que ver con la predicación de la palabra. Es entonces que nosotros debemos estar enfocados específicamente en la predicación de la palabra. De ahí procede nuestra propia identidad y la misión a la que nosotros mismos hemos sido llamados. Ahora, mencionaba hace un momento atrás que la iglesia estaba organizada básicamente en dos conceptos. La iglesia apostólica, que son aquellos primeros discípulos que estuvieron con Jesús. Esa primera iglesia estaba centrada en Jerusalén y sus líderes principalmente llegaron a ser Pedro, Santiago y Juan en diferentes momentos. Pero la iglesia subapostólica, que es aquella que está mucho más vinculada con el ministerio del apóstol Pablo, es esa segunda generación de cristianos. Su enfoque de ellos ya no está tan cercano a los judíos, sino que aún incluso la mayor parte de ellos, de forma inicial siendo judíos, están enfocados hacia el mundo gentil y su principal predicador es Pablo. No quiere decir con esto de que no haya otros predicadores, porque de hecho, si nosotros recordamos en el libro de los Hechos, Felipe, que es de esa primera comunidad apostólica, de ahí surge Felipe, no es un apóstol, pero empieza a desarrollar un trabajo que hemos visto antes sobre Samaria, luego tiene un encuentro con Felipe y posteriormente hacia Cesarea de Filipo, donde sigue él predicando hacia los gentiles. Sin embargo, en ese mismo entorno, sin duda en el libro de los Hechos, el personaje dominante va a ser el apóstol Pablo. Y él es el que se va a convertir en modelo para las misiones de aquella época, por supuesto, y su influencia hasta el día de hoy, porque de lo que hablamos del apóstol Pablo finalmente es para nosotros hoy una parte del Nuevo Testamento. Entonces, sin duda, sigue siendo base para las misiones en aquella época y aún en la nuestra. Bien, ahora vamos a leer Hechos 18, del 1 al 11, que será el texto que nos va a servir de base para nuestro estudio. Entonces, veamos esto. Luego de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto.
Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: ¡Que su sangre caiga sobre sus cabezas! Estoy libre de responsabilidad. De ahora en más me dirigiré a los paganos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo. Sigue hablando. Y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Un signo del discipulado tiene que ver con la obediencia. El apóstol Pablo llegó a Corinto, ahí el Señor habla su vida y Dios le dice a él que siga predicando porque tiene mucho pueblo aún en esa ciudad. Pablo responde en obediencia y va a permanecer predicando en aquella iglesia, en aquel lugar. Ahora, ¿cuáles son los contenidos de la predicación en la época apostólica, que es la que a nosotros nos corresponde? Esas primeras iglesias cristianas, ¿cuál era el contenido de su predicación? Es la parte que nos interesa hoy considerar. Así es que voy a empezar diciéndolo de lo que no es el contenido de la predicación en la iglesia primitiva. No se trata de normas sociales que simplemente tratan de imponer o de moralidad. En muchas ocasiones el evangelio es confundido simplemente con normas de moralidad. Es cierto que la presencia del evangelio en medio de nosotros genera un cambio de vida, pero la predicación del evangelio no consiste específicamente en pórtate bien, haz tu tarea, cumple con tus deberes, asiste al templo, porque ese no es el enfoque del evangelio. Por eso es que entonces la predicación del evangelio no se debe enfatizar explícitamente los deberes religiosos. De hecho, nosotros respondemos adorando, orando, diezmando, etcétera, que pueden ser considerados elementos religiosos, pero se deben esos no a un deber, sino una respuesta que generamos en gracia ante la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, una tercera cosa es que no se trata de un programa de reformas sociales y morales, culturales, etcétera, donde simplemente estamos intentando obtener una mejor sociedad. El contenido de la predicación realmente no es eso. La predicación del evangelio apunta hacia una sola persona, apunta hacia Cristo Jesús. El contenido de la predicación del evangelio es Cristo Jesús. Y así como lo escribió también el apóstol Pablo en otro momento escribiendo a la iglesia de Corinto, porque él dice: estuve entre ustedes y me propuse al estar entre ustedes no saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el contenido de la predicación del evangelio no se debe de confundir con deberes religiosos, normas morales o un programa de transformación. El contenido del evangelio es Cristo y este crucificado. Por supuesto, la crucifixión tiene como punto de referencia el proceso de redención que en Cristo Jesús Él ha hecho posible para nosotros. Entonces, vamos a revisar brevísimamente una pequeña muestra de cómo era la predicación, en este caso, usando un texto de la epístola a los Filipenses. Veamos cómo dice este texto. Cristo Jesús,
quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué nos enseña esta predicación de Filipenses capítulo 2? Bueno, nos enseña que precisamente todo el Evangelio, toda la predicación del Evangelio está enfocada en Cristo Jesús. Es la primera cosa que aprendemos. Que no se trata de normas religiosas, no se trata de normas sociales, que no se trata de programas de transformación personal. La predicación del Evangelio, la predicación cristiana está enfocada en Cristo Jesús. Y si empezamos a revisar brevemente los contenidos de esa predicación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar a un Cristo que se humilla, un Cristo que se encarna. Vamos a encontrar también que un Cristo que en obediencia delante del Padre se presenta. Vamos a encontrar que Él muere para cumplir con la voluntad con el Padre. Vamos a encontrar a un Cristo que es exaltado hasta lo sumo, pero también que la obra de Él genera redención para nuestras vidas. Vamos a encontrar un par de asuntos más. Vamos a encontrar acerca de la propia confesión que nosotros deberíamos de brindar al reconocerla a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el Cristo. Y vamos a encontrar que Él es Dios soberano. Entonces, la predicación cristiana está enfocada completamente en Cristo y en su obra. Entonces, encarnación, obediencia, humillación, redención, todos estos distintos componentes forman parte de una predicación cristocéntrica, porque estamos hablando de Él, de su persona, de su obra y de cómo su obra nos afecta a nosotros para poder traer salvación. Ahora, después de enfocarnos brevemente en esto y de revisar a grosso modo los contenidos de la predicación, tenemos que considerar también en qué escenarios la iglesia primitiva estaba haciéndolo. En primer lugar, por supuesto, tiene que ver con la evangelización pública. Y ellos usaban dos escenarios comunes en los cuales lo estaban desarrollando. En muchas de las ocasiones aprovechaban, ya que siendo ellos judíos, la primera comunidad cristiana, siendo judíos, por supuesto ocupaban las sinagogas en las cuales ellos participaban, y de pueblo en pueblo, en cada ciudad, al final de cuentas, buscaban una sinagoga y desde ahí predicaban a Jesús como el Mesías. Pero también hacían uso de espacios públicos. El ágora en Grecia o distintos foros, escuelas, etcétera, de aquella época eran utilizadas como espacios públicos para la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio no se limitaba solamente a los espacios públicos. La predicación de los evangelios también se hacía en las casas y de persona. Entonces, esos distintos espacios en donde el evangelio es predicado forman parte del escenario común donde ellos están desarrollándolo. Esa predicación del evangelio tiene que ver entonces con la manera en cómo Dios sigue obrando. Ellos están respondiendo a un llamado de Dios para predicar en las ciudades y aprovechan cualquier escenario que les sea posible para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la predicación del Evangelio se desarrolla en cualquier escenario, ya sea en espacios públicos o en espacios privados, pero ahí es donde la predicación del Evangelio se sigue desarrollando. Adicional a ello, tenemos que considerar el énfasis de la predicación. La predicación apostólica o la predicación de esas primeras comunidades cristianas también tenía dos énfasis un tanto diferentes. En el caso de los judíos, es decir, cuando la predicación de estos primeros discípulos su público era particularmente judío, entonces ellos tenían tres conceptos específicos sobre los cuales hacía la predicación. En primer lugar, hablaban del Evangelio y cómo éste les hacía libres de la ley ceremonial. Número 2,
Hablaban, por supuesto, del perdón y de la justificación. De hecho, esto no es nuevo, sino que viene incluso desde el llamado que Juan el Bautista inició predicando cerca del río Jordán. Entonces, simplemente están dando continuidad a ello, y como también Jesús mismo lo hizo. Y número 3, predicando ahora que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías que Dios había prometido. Entonces, para los judíos, sus énfasis tenían que ver con estas 3 cosas. Para los que no son judíos, es decir, para hombres y mujeres de todas las nacionalidades, donde incluso estaríamos nosotros incluidos. Claro, no estábamos en ese momento histórico, pero que forma parte del escenario en el cual también nosotros predicamos el Evangelio. El énfasis para los no judíos era algo muy semejante. En primer lugar, libres del poder del mal. Libres del poder del mal, que puede implicar el concepto de pecado en su sentido más amplio, pero también acerca de la cultura, la sociedad, las tradiciones, etcétera, que no corresponden a la voluntad de Dios. Por supuesto, hablamos de perdón, de justificación, porque eso tiene que ver con la obra de Cristo Jesús desarrollada a favor nuestro. Y por supuesto, nos enfocamos en que Jesús es el Cristo, Él es el Salvador, Él es el Señor. Entonces, en esa dinámica es como la iglesia desarrollaba su predicación, haciendo énfasis distintos, por supuesto, entre los que eran judíos y los que no somos judíos. Entonces había un énfasis distinto. Ahora continuemos con los diferentes elementos que aún nos falta por considerar. ¿De qué manera podemos ver que la proclamación del Evangelio está siendo efectiva? Es decir, tiene que ver con esos signos que estarían presentes en la proclamación del Evangelio. Es decir, cuando el Evangelio está siendo predicado, empieza a haber cambios en las personas que lo están escuchando. Eso tiene que ver con señales y prodigios. Ocasionalmente pueden ser sanidades. Incluso en algún momento, en la época del Nuevo Testamento por lo menos, habría la posibilidad de que incluso hubiese gente que experimentara dones extraordinarios del Espíritu Santo. Pero de lo común, la transformación más importante es cuando la gente tiene un cambio de actitud y empieza a volverse hacia Dios. Y eso se traduce en cambios en su forma de actuar, de vivir, de pensar y de cómo se está relacionando con los demás. También el otro signo tiene que ver con una predicación inclusiva. El Evangelio no puede hacer diferenciación entre las personas, es decir, es para hombres, para mujeres, para judíos, para gentiles, para cualquier tipo de persona. Todas las personas realmente estamos necesitadas del Evangelio, y la predicación del Evangelio siempre habrá de tener esa característica inclusiva, porque debe de alcanzar a todas las personas que lo necesitan. Ahora, también el Evangelio, otro de sus signos que estarían presentes, es de que cuando se habla de un solo Dios, eso implica de una o de otra manera un rechazo acerca de la idolatría. En aquella época había cualquier cantidad de dioses. De hecho, eran particularmente politeístas las culturas de aquella época. Pero en nuestra época, la gente sigue teniendo sus propios dioses. Hoy en día se llaman de una forma distinta. A veces es el trabajo, la familia, el negocio. En otras ocasiones nuestros dioses se convierten en el deporte, en el gimnasio, en la dieta, etc. Entonces, el considerar que solamente hablamos de un Dios todopoderoso implica también un rechazo hacia la idolatría. Es un rechazo también hacia el misticismo. Las religiones de misterio de aquella época deben de ser eliminadas, porque cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio fundamentalmente implica la revelación de Dios para con cada uno de nosotros. Y un último asunto que debe ser primordial, se trata acerca de una fe que es de carácter personal. Es decir, donde cada una de las personas que participamos del Evangelio, que escuchamos, respondemos también en fe a la predicación del Evangelio. Entonces, estos signos debemos de considerarlos que han de estar presentes cada vez que se predica el Evangelio. Y también la obra de la proclamación en la vida de los discípulos forma parte de ese escenario de la predicación de la iglesia primitiva, donde la nueva vida en Cristo, la redención y el perdón son formas explícitas de cómo
la proclamación del Evangelio empieza a repercutir en todos aquellos que la van escuchando y que responden afirmativamente a ese llamado que Dios ha hecho hacia sus vidas. De hecho, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, entonces experimentamos nueva vida, experimentamos la redención, experimentamos la reconciliación o el perdón, si puedo decirlo de una forma distinta, para con nuestro Dios. Y eso apunta a otros tres elementos. Implica, por supuesto, fe, bautismo y la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos fe? No, nosotros la recibimos y la ejercemos al creer en Cristo Jesús. Formamos parte del bautismo como una manera de identificarnos con la iglesia local, para también mostrar y testificar de la obra de Cristo en nosotros, pero también para poder señalar que estamos listos para poder servir y ministrar a la iglesia en el nombre de Cristo. Y sin duda, nada de esto sería posible sin la presencia del Espíritu de Dios en medio de nuestra vida, porque Él es el que nos capacita, nos empodera, nos envía para hacernos partícipe de la misión. Así entonces, todo esto lo podríamos mencionar a través de una sola cosa que lo engloba. Todo esto implica vidas transformadas. La obra de la proclamación de la palabra de Dios en los discípulos implica vidas transformadas. Entonces, si esa frase puede englobar prácticamente todo lo anterior, claro, este es un esquema hasta un tanto simplista, porque sin duda podríamos ir agregando muchos más elementos. Sin embargo, de forma esquemática, creo que con esto podemos mostrar en qué consiste esa vida transformada que el Espíritu de Dios genera en nosotros por la proclamación de la palabra. Vamos a un par de preguntas para poder finalizar este estudio. En primer lugar, ¿qué tan doctrinal es la predicación en la que tú participas habitualmente? ¿Sabes? Es lamentable que en muchas ocasiones la predicación de la iglesia se ha convertido en comentar noticias de los medios periodísticos. En otras ocasiones la predicación está enfocada solamente en atender las necesidades aparentemente espirituales de la vida de la iglesia, porque se trata de darle a la gente lo que ellos quieren oír. La gente quiere oír de un Dios que es consolador, y después de que han escuchado que Dios es consolador, también quieren escuchar que Dios es bueno y que Dios los quiere bendecir y que Dios los quiere consolar. Y después de que Dios es bueno y Dios es consolador y que, ¿sabes? Muchas veces la iglesia está enfocada solamente en eso. Es más, en muchas ocasiones se busca solamente la promesa y la promesa y la promesa como la forma de recibir y recibir más de Dios. Pero no se habla acerca del Dios que es santo y que busca santidad en medio de nosotros. Solamente se enfoca entonces ciertas áreas que, si bien están en el tema bíblico, al final de cuentas no son todo el mensaje bíblico. Quizás vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo también enseñó, cuando él mismo dice que no rehuyó anunciar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios tiene que hablar particularmente con predicar de Cristo y de su obra de redención a favor nuestro. Esa es la predicación apostólica, y esa es la predicación que usó la iglesia primitiva y que transformó a nuestro mundo. Es la predicación que sin duda también habrá de transformar la vida de las personas que están alrededor nuestro, porque cuando la palabra es transmitida con fidelidad, esta habrá de causar el cambio por el cual Dios mismo la ha enviado. Número 2. La predicación, tenemos que considerarnos hoy de esto que hemos visto hoy. ¿Qué te parece necesario implementar? Hemos considerado el enfoque que tenía la predicación de la iglesia primitiva, que no solamente era de carácter doctrinal, sino que además la predicación tenía que ver con enfoques específicos para la gente a la cual estaba siendo dirigida. Porque una forma es de cómo predicas a los no judíos y otra a cómo predicas a los judíos. Dicho en un lenguaje contemporáneo, ¿a quién está dirigido el servicio de este domingo para la iglesia? ¿Está dirigido a los que ya conocen de Cristo o está dirigido a los que no conocen de Cristo? ¿Sabes?
tener ese cuidado específico y poder tener la sensibilidad para poder predicar de acuerdo a sus propias características, eso es esencial en la iglesia primitiva. Ellos lo hicieron y sin duda también nosotros lo hacemos. La multiplicidad de escenarios también es muy importante. Ellos predicaban lo mismo en un escenario público que en escenarios privados. Lo mismo se hacía en las sinagogas, en los foros, en las escuelas, pero también en las casas y de persona a persona. De estas cosas, ¿qué es necesario implementar para la iglesia el día de hoy? Y por último, una acción. ¿Qué vas a hacer tú para contribuir a tener una predicación bíblica? Aquí hay más de una respuesta porque depende del lugar desde el cual estamos respondiendo. Si eres predicador del Evangelio, sin duda parte de lo que hemos estado observando en esta clase y en las anteriores va a ayudarte a reenfocar con mayor precisión y que tu predicación se enfoque en Cristo, en su obra, y a partir de ahí sea precisamente una predicación cristocéntrica. Pero también, si eres miembro de una iglesia, sin duda puedes orar por tu pastor para que él o los predicadores de la iglesia se enfoquen en una predicación que es bíblica. Si no formas parte de ninguna de estas áreas, sin duda una tercera cosa en la cual podemos contribuir es apoyando a otras personas, a los que están predicando, proveyéndoles recursos, materiales, aunque si bien la red está llena de recursos, en muchas ocasiones la gente necesita estímulo también, tiempo para poder preparar una predicación que corresponda a la enseñanza bíblica. No solamente se trata de mencionar el texto, sino que responda a los propósitos y a los enfoques que la misma Biblia ha planteado. Entonces, podemos orar, apoyar a otros y quizás incluso contribuir con nuestro tiempo, con nuestros recursos para que la predicación que se escucha en las iglesias sea cada vez más bíblica. Que nuestro Dios nos guíe acerca de esto y que podamos hacerlo de una manera más y más cercana a las Escrituras. Algo de esto habremos de estar considerando la próxima semana. El púlpito, la tradición y los peligros será parte de lo que estaremos comentando. Que nuestro Dios nos bendiga y con su gracia nos permita vernos la próxima semana para nuestro estudio. El Señor te guarde. Amén.